Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nosotros habíamos visto en la clase anterior en modulación en PM, nosotros habíamos visto que para una modulación en amplitud modulada, la señal mensaje, la moduladora, afectaba a la portadora, afectaba la amplitud, modificaba los cambios de amplitud y esa modificación en los cambios de amplitud era eh, una modulación en amplitud. De forma tal de que nosotros al ver la señal moduladora y al ver la portadora, hacer el mensaje y la portadora, veamos que al introducir el mensaje en la amplitud, afectando la amplitud, nos quedaba de la siguiente manera, en el cual el mensaje, como vemos acá, estaba afectando directamente la amplitud de la portadora y esta expresión que vemos acá es una expresión, en este caso, de la M de la amplitud modulada, donde acá está claramente detallado que el mensaje está afectando la amplitud de la portadora. Gráficamente nosotros veíamos que la portadora, que es una señal de alta frecuencia, y el mensaje, que es un tono, o puede ser cualquier señal, va a afectar a la portadora y el mensaje va a viajar sobre los picos de los cambios de amplitud de la portadora. Es decir, el mensaje está en los picos, es en la envolvente de la AM. Bueno, entonces, en AM el mensaje viaja en los cambios de amplitud de la portadora. Eso teníamos nosotros en AM. Bueno, nosotros como veremos ahora tendremos la función trigonométrica. Nosotros actuamos sobre la amplitud, pero ahora vamos a ver que nosotros tenemos otro parámetro que podemos modificar, que es el ángulo. El ángulo es todo el argumento que está, en este caso, en la función coseno. Tenemos la frecuencia angular y tenemos la fase. Bueno, veremos ahora de cómo afectar tanto la frecuencia como la fase, es decir, cómo afectamos al ángulo. El ángulo de una frecuencia, de una señal, de una función trigonométrica, mejor dicho de esa manera, el ángulo, si uno modifica o afecta la fase, también veremos que esto matemáticamente se da, que también sufre efecto a la frecuencia. Y si uno afecta la frecuencia, también va a tener ese efecto, va a tener también consecuencias sobre la fase. Repito, tenemos la portadora, tenemos el mensaje. Si nosotros a la salida tenemos una señal en la cual la frecuencia cambia, pero su amplitud y su fase son iguales, se mantienen constantes, hablamos de una frecuencia modulada, FM. Si tenemos que a la salida su fase cambia con el mensaje, cambia en el tiempo, pero su amplitud y su frecuencia se mantiene constante, hablamos de una fase modulada, es decir, de una frecuencia modulada. Veamos detallada un poco superficialmente, ya lo veremos con detalle, la FM. Tenemos la portadora, tenemos el mensaje. Si nosotros al mensaje lo introducimos, ya veremos un circuito electrónico para que realice esto. Afectamos a la frecuencia de la portadora. Vemos acá está el mensaje, multiplicado por una KF, que es una constante en este caso de la modulación. Vemos que el mensaje está afectando a la frecuencia de la portadora. Entonces, esto como es el mensaje, lo voy a resumir de esta manera. Vemos acá que el mensaje está afectando a la frecuencia de la portadora y veremos que el mensaje va a viajar en los cambios de frecuencia. Semejante hacia la M, que el mensaje viaja en los cambios de amplitud, el mensaje acá va a viajar en los cambios de frecuencia. Esto sería una FM. En una PM, como vemos acá, portadora, mensaje, vamos a introducir el mensaje, veremos un circuito electrónico de forma tal de llevar el mensaje afectando la fase. De forma tal de que la fase, como veremos acá, se sitúa afectando directamente, perdón, el mensaje afecta directamente a la fase. Kp es una constante de modulación que también nos ayuda a hacer la constante de proporción de unidades. Bueno, afecta a la fase. Esto es el mensaje. Acá está resumido como mensaje. Ahí vemos que el mensaje está afectando a la fase de la portadora y diremos que en PM el mensaje viaja en los cambios de fase. Cosa que hay que saber también. Ángulo instantáneo. El ángulo instantáneo es lo que vemos dentro del argumento de la función trigonométrica. ¿Está bien? La desviación de fase. Como nosotros tendremos cambio de fase, ya no hablaremos de una fase única, sino que hablaremos de un cambio, una desviación de fase, es decir, una modificación de la fase. Y estará dada por esta expresión que vemos acá. Frecuencia instantánea también.
Como tendremos frecuencias distintas, no tendremos una frecuencia única, también hablaremos de frecuencia instantánea, es decir, frecuencias distintas, qué frecuencia va a tener en ese momento del tiempo. Desviación de frecuencia es exactamente lo mismo que la desviación de fase. Como habrá un corrimiento en la frecuencia, hablaremos de corrimiento de frecuencia o desviación de frecuencia. Es cómo se acorrió esa frecuencia. Con respecto a una frecuencia central que teníamos nosotros al comienzo, lo mismo con la fase, que cómo se acorrió esa fase con respecto a una fase central que tenía la señal. Veamos ahora con detalle modulación en FM. Si nosotros, como dijimos nosotros, tenemos la amplitud y tenemos la fase constante, pero el ángulo se modifica en el tiempo, acá tenemos que la frecuencia. Si tenemos que la frecuencia se está modificando en el tiempo y esa frecuencia se modifica proporcionalmente con respecto al mensaje, estamos hablando de una FM, de una frecuencia modulada. Donde esa frecuencia que vemos acá, ¿cómo se está modificando en el tiempo? Bueno, esa frecuencia tiene la frecuencia de la portadora y a la frecuencia de la portadora nosotros le estamos introduciendo el mensaje. Es decir, estos cambios de frecuencia se da, en este caso, en forma de adición, de suma, está afectando el mensaje en forma de suma a la frecuencia de la portadora. En forma completa, ponemos esto acá y tenemos lo siguiente. Esto es una FM, bueno, lo que vimos arriba, amplitud constante, que es la amplitud de la portadora. Esta es la frecuencia de la fase de la portadora, y este es el mensaje, y esta es la fase de la portadora. Donde KW, yo puse acá KF arriba, era KW, corrijo eso, que es una constante de sensibilidad del modulador y se mide en hercios sobre volts. Es una constante que depende de la modulación, en este caso FM. Y aparte nos ayuda a ordenar, en este caso, las unidades. Bueno, nosotros tenemos esta expresión donde acá nos dice muy claramente, y acá ustedes lo pueden ver, que el mensaje está afectando la frecuencia de la portadora. Y la va a modificar. Y va a haber corrimientos en su frecuencia. Esos corrimientos se van a dar con respecto a cómo va a ser el mensaje. Acá queda claramente detallado matemáticamente que es la frecuencia la frecuencia de la portadora la que está sufriendo los cambios donde el mensaje se está, en este caso, introduciendo. Ahora, esto que está acá, esta expresión que está acá, no es una expresión que nos ayuda a visualizar más cosas, porque si nosotros ponemos acá, por ejemplo, este es el mensaje, si ponemos un tono y acá tenemos el tiempo y queremos operar y queremos distribuir el tiempo, nos va a quedar una expresión bastante compleja y poco interesante para entender cierta característica. De forma tal que nosotros vamos a utilizar un desarrollo matemático vemos acá un desarrollo diferencial e integral que nos va a permitir obtener más información. Esto es una característica propia de una función trigonométrica. De forma tal que nosotros acá tenemos el ángulo de la función, en este caso de la FM. Si no lo dije, lo digo acá, si nosotros hacemos la derivada del ángulo de la función, en este caso FM, en el tiempo, nosotros lo que vamos a tener es el ángulo instantáneo, la frecuencia instantánea que va a tener esa función. Si nosotros lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a despejar, vamos a dejar solo el ángulo de la función, en este caso FM, pasamos la diferencial multiplicando y esta operación diferencial la pasamos como integral, nos queda de esta manera, de forma tal de que nosotros tenemos que el ángulo de la función trigonométrica es la integral, en este caso, de la frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea, es decir, cuál es el valor de frecuencia que va a tomar en este caso la FM, bueno, va a ser igual a la frecuencia de la portadora más el mensaje que le está afectando a la frecuencia de la portadora. Bueno, acá vamos a operar, vamos a hacer la integral y diferencial, nos va a quedar lo siguiente. WC, la integral de todo esto nos da WC por el tiempo, aparece el tiempo, por K, que es una constante. Esto integrado no nos da esto porque no sabemos qué expresión es una función genérica. Y nos da la siguiente expresión. Esto que está acá es el ángulo de la función, en este caso, FM. Nosotros anteriormente, a ver, voy a retroceder un poco para atrás para que ustedes vean. Nosotros teníamos acá que, por ejemplo, esta es la función que tenemos al comienzo, donde todo esto que está acá era el ángulo de la función coseno, es el ángulo de la FM. Pero al trabajar de esta manera, nosotros podemos ver al ángulo de una manera distinta. No es algo distinto, de un lugar particular, es decir, para poder obtener más información.
Este es ahora nuestro nuevo ángulo donde nosotros lo vamos a expresar de esta manera. Ustedes me dirán, profe, no entendí nada, no entendí absolutamente nada, no sé lo que hizo. Está bien, yo sé que capaz que alguno está flojito de estas operaciones y es entendible. Lo único que yo quiero que ustedes crean que esto es verdad, que este desarrollo es lógico y llegamos a esto. De forma tal que yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Yo acá, cuando vemos a la expresión de FM de esta manera, que es la expresión primera, digamos, en la forma en que nosotros vemos, en este caso, el efecto del mensaje sobre la portadora, acá vemos claramente que el mensaje está actuando y afectando a la frecuencia de la portadora. Al desarrollar y hacer este desarrollo con estas consideraciones que son verídicas, llegamos a esta, donde nosotros tenemos una frecuencia, que es la frecuencia FWC, la frecuencia de la portadora, pero tenemos más toda esta función que está acá, toda esta expresión, donde aparece el mensaje en forma integral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero mostrarle aquí? ¿Para qué llegué a esto? Que si bien nosotros estamos afectando la frecuencia de la portadora y es lo que nosotros buscamos, es modificar la frecuencia de la portadora, hacerle un cambio de frecuencia, en forma indirecta, y acá esto lo pueden observar, en forma indirecta nosotros al visualizar esta expresión, también tenemos un cambio en fase. Es decir, en forma indirecta, y este desarrollo lo puede ver, también tenemos un cambio de fase. Acá lo vamos a ver con un ejemplo. Supongo que el mensaje sea un tono y lo vemos de esta característica, una señal, un tono coseno. Este es un mensaje, yo lo voy a poner, como vemos acá, tenemos esta expresión que está acá. Acá voy a poner el BM, que es el mensaje, voy a poner, acá está, el tono coseno. Voy a operar, voy a hacer la integral de todo este mensaje. Hago la integral de todo esto me da todo esto que está acá. ¿Está bien? Entonces me queda K, que era el KW que está acá, la amplitud, y me queda, en este caso, WM, que sale de la operación integral. Todo esto que está acá, yo lo resumo con la palabra que se llama MF, que es el índice de modulación para, en este caso, frecuencia. Ya hablaré de esto. Pero lo que usted... Ahí está, se me paró la grabación. Ahora estoy volviendo. Bueno, tenemos entonces que, bueno, tendríamos lo siguiente, tenemos esta expresión que yo le llamo MF. Bueno, esto es lo que quiero comentarles. Si bien yo tengo, ustedes observaron que yo estoy afectando la frecuencia de la portadora, pero aunque ustedes no lo crean, yo tengo efectos sobre la fase también de la portadora. ¿Qué quiero decir? Que una modulación de frecuencia, es una FM, afecta directamente a la frecuencia, pero de forma indirecta afecta a la fase. Y esto que está acá, esta expresión que está acá, es también la fase, en este caso de la FM. Aunque ustedes no lo crean, aunque parezca raro, yo tengo cambios de fase. Ya, a ver, ahora lo explico con detalle. Antes que me olvide, veamos MF, que es el índice de modulación, y está dado por todos estos parámetros que están acá. Este es el índice de modulación. Tenemos índice de modulación para la M, acá también tenemos índice de modulación para la FM. ¿Está bien? Que también va a ser la máxima desviación de fase. Esto es lo máximo que se va a desviar en fase la señal, en este caso FM. A ver, pasamos a lo siguiente. Bien, veamos gráficamente qué quiere decir esto. Yo tengo acá un tono, el mensaje, y tengo una portadora que no la grafique acá, pero pensemos que es de muy alta frecuencia. Gráficamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos que cuando la señal tome valores de amplitud positiva, altos en amplitud, yo voy a tener frecuencias altas. A medida que yo tenga un descrecimiento en amplitud, va a pasar exactamente lo mismo con la frecuencia. Voy a tener un descrecimiento en la frecuencia. Cuando yo tenga valores mínimos en amplitud, voy a tener valores mínimos en frecuencia. Y cuando yo voy aumentando en amplitud, voy aumentando en frecuencia. Y así sucesivamente. Es decir, que tendré un efecto acordeón. Tendré como un acordeón con una apilación, en este caso como vemos acá, cuando la amplitud sea máxima, y un esparcimiento, un ensanchamiento mayor cuando la amplitud sea menor. Bueno, acá yo veo claramente que tengo cambios en
frecuencia. Es muy obvio, acá veo cómo se van modificando las frecuencias. Pero yo también le dije que hay un cambio en fase. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero dónde están los cambios en fase? Bueno, los cambios en fase están solamente que no se aprecian porque son graduales al ser el mensaje una trigonométrica. Los cambios en fase son eh, en forma visual, son casi insensibles, o sea, no lo podemos ver, no lo podemos visualizar, pero existe también un cambio en la fase. Pero vemos acá lo que sí nos interesa a nosotros, que es los cambios en frecuencia, que es una propiedad en este caso de la frecuencia modulada. Es decir, repito, en la FM la señal, el mensaje viaja en los cambios de frecuencia de la frecuencia de la portadora. ¿Está bien? Bien. Resumiendo, bueno, esto teníamos nosotros que era la frecuencia, la desviación de frecuencia. Para este caso, nosotros tenemos que la desviación de frecuencia va a estar dado por, en este caso, por la amplitud, en este caso, de la derivada del mensaje que está dado por esto. Perdón, por el mensaje, perdón, como vemos acá. ¿Y que está dado por qué? Por esto. Donde, en este caso, esto va a ser la máxima desviación, en este caso, que nosotros tenemos en frecuencia. Entonces, la señal está modulada en frecuencia cuando la desviación de la frecuencia de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Es lo mismo que yo le dije, solamente con otras palabras. Bien. Sigamos avanzando y ahora vamos a hablar de la PM. Perdón, vamos a ver otra gráfica. Acá tenemos el mensaje. Y acá tenemos la portadora, valores mínimos del mensaje, más esparcimiento, valores máximos del mensaje. Vemos cómo aumenta la frecuencia y así sucesivamente. Hablemos de PM. La PM es algo semejante a la FM. Como vemos acá tenemos a la salida del modulador tenemos la señal y tenemos lo siguiente. Si tenemos la amplitud y tenemos la frecuencia constante y lo único que se modifica en el tiempo es la fase y la fase se modifica en proporción con el mensaje, hablaremos de una PM. Acá para nuestro cálculo, para nuestro desarrollo hablaremos que la fase inicial de la portadora es 0, de forma tal de que nos quedaría, en este caso, cómo se dan los cambios de fase, cómo afecta el mensaje a la fase. Bueno, se da con respecto a esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo acá en un comienzo, a ver, quiero volver a algo que habíamos visto acá. Yo había visto acá PM, como vemos acá, el mensaje afecta a la fase de la portadora, pero nosotros acá la portadora va a tener fase inicial 0. Vamos a hablar así para hacerlo más fácil el desarrollo. Entonces, acá por eso nos ponemos una fase inicial de la portadora que va a ser 0. KP va a ser, en este caso, representa la sensibilidad del modulador de fase. En este caso, su dimensión es radianes por voltio. Y indica cuántos radianes se corre la portadora respecto a la posición inicial que teníamos. En este caso, nosotros acá, ustedes ven esta expresión y ustedes pueden observar claramente que el mensaje está afectando a la portadora. Es decir, acá tenemos, esta es la PM, tenemos la amplitud de la portadora constante, tenemos la frecuencia de la portadora constante y acá tenemos la fase de la portadora que está siendo afectada por el mensaje. Acá claramente, visualmente estamos observando de que el mensaje está afectando a la fase de la portadora. Y vamos a modificar la fase de la portadora. Eso está claro viendo la expresión que está acá. Todo esto que está acá es el ángulo de la PM y es todo esto que está acá adentro. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a sacar más información sobre la PM haciendo lo que dije anteriormente. Vamos a derivar todo esto. La derivada del ángulo nos da la frecuencia instantánea. Derivamos todo esto, derivamos el ángulo, la derivada de WC, o sea, de esto, nos da WC, es decir, la frecuencia de la portadora. La derivada de toda esta expresión nos da, bueno, esta expresión que no sabemos la expresión del mensaje, pero queda en formato de derivación. ¿Y qué nos dice esto? A ver, capaz que ya se marearon, no importa, yo quiero que entiendan esto. Que si bien yo tengo que el mensaje afecta a la fase, en forma indirecta, dado este desarrollo, yo voy a tener, aunque ustedes no lo crean, voy a tener cambios en frecuencia. En forma indirecta,
yo voy a tener frecuencias distintas, porque tengo una frecuencia instantánea que no es única. Es decir, tengo frecuencias distintas dada que a la frecuencia de la portadora yo le estoy sumando esta expresión diferencial del mensaje. Pero al margen de lo que es esto, ustedes tienen que saber lo siguiente. Que si bien yo estoy con el mensaje afectando la fase, yo en forma indirecta estoy afectando a la frecuencia de la señal portadora. Es decir, yo también tendré una modificación en frecuencia. Y la máxima desviación o modificación de frecuencia va a estar dada por toda esta expresión que está acá, que es todo esto que vemos acá. Bien, pongamos acá, acá por ejemplo, el mensaje era algo genérico. Pongamos un ejemplo de un mensaje que es un tono senoidal, como vemos acá. Bien, a ver. Perdón, disculpen, justo me había sucedido algo. Bien, pongamos el ejemplo que vemos acá. Tenemos la señal mensaje que es un seno. Entonces este mensaje voy a introducirlo acá. Como vemos acá tengo el mensaje seno. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy en este caso a hacer lo que hice solamente en forma genérica. Vamos a hacer la operación diferencial. Vamos a derivar todo esto. Al derivar todo esto voy a tener, derivo todo esto en el tiempo, voy a tener esto que tenemos acá. La derivada de WC por tiempo nos da WC. Y todo esto que vemos acá nos da, bueno, toda esta expresión que está acá. De forma tal de que lo que quiero decir es lo siguiente. Es que si bien esta que vemos acá es la función PM, donde vemos claramente que los cambios en fase se dan directamente como es el mensaje, pero en forma indirecta yo voy a tener cambios en la frecuencia y van a estar dados por la derivada de la señal, o sea, la derivada del seno, más en este caso la frecuencia de la portadora. Y la máxima desviación en frecuencia va a estar dado por esta expresión que vamos acá. Donde ahora veremos Kp por Bm es el índice de modulación, ahora lo aclararé. Bueno, pero esto me interesa, que yo voy a tener también en Pm, en forma interesante, una desviación en frecuencia. Bueno, yo al tener una PM, yo voy a tener cambios en su fase, o sea, voy a tener una desviación en fase. ¿Cuál va a ser la mayor desviación en fase? Bueno, como esta es una operación seno, el máximo valor que toma el seno es 1, entonces el máximo valor que va a tener toda esta expresión va a ser Kp por Bm. Entonces esto que está acá es la máxima desviación de fase, que también se va a llamar índice de modulación de fase y se va a llamar MP. Este va a ser el máximo, el índice de modulación, en este caso para una PM, también, bueno, desviación en fase. Bueno, veamos gráficamente qué nos indica una PM. Bueno, acá tengo el mensaje, tengo una portadora que no está graficada, pero pensemos que está. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, lo que va a suceder acá es que yo voy a tener modificaciones en fase. Ahora ustedes me dirán, profe, pero no lo veo acá. Es verdad, no se ve. ¿Por qué? Porque la modificación en fase, dado un mensaje que es una senoidal, no se observa con claridad. Eso es para lo que me preguntan, profe, no veo una desviación en fase. Es cierto, no se ve, pero está. Es gradual y no se puede observar con detalle, pero existe. Ya veremos en modulación digital que esa desviación en fase se puede observar con mejor claridad. Pero veamos lo siguiente. Como yo les dije que hay una desviación en fase porque estamos afectando la fase, pero en forma indirecta estamos afectando también la frecuencia. Y esto se puede ver acá en forma clara, que hay también una desviación en frecuencia, que nosotros acá tenemos una frecuencia mucho mayor y acá tenemos una frecuencia menor, y acá vuelve a tener una frecuencia mayor y acá una frecuencia menor. Esto se da por los cambios, en este caso, que se producen en la curva, en la señal senoidal en este caso,
cómo se da la tendencia de los cambios de amplitud, con la derivada en este caso de la señal. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes observen los cruces por cero del eje del tiempo. Cuando cruza por cero, en este caso, en este punto, yo voy a tener la máxima frecuencia. Cuando cruza por cero, acá voy a tener la mínima frecuencia. Cuando vuelve a cruzar por cero, acá voy a tener la máxima frecuencia. Y acá, cruza por cero, la mínima frecuencia. Ahí yo voy a tener los máximos valores y mínimos valores de frecuencia. ¿Está bien? Y después acá se va a dar los cambios graduales, como vemos acá, de un máximo a un mínimo. En este cambio, en este caso, de valores, que va a estar dado por la derivada de esta curva que está acá, que tiene que ver con la pendiente, en este caso de la curva. Bien, bueno, esto es para resumir. Yo sé que acá no se ven los cambios de fases, ¿verdad? Pero podemos observar los cambios de frecuencia que se producen, aunque ustedes no lo crean, en una PM, que es una modulación, porque estamos cambiando la fase. Se observan más claramente los cambios en frecuencia. Bueno, esto que tenemos acá es la desviación de fase. Y esto que vemos acá, como el seno, el máximo valor va a ser 1, el máximo valor que va a tener toda esta expresión es Kp por Bm, es decir, esto va a ser la máxima desviación de fase. Entonces, en forma resumida, en términos formales, una señal está modulada en fase cuando la desviación de fase de la señal modulada respecto a su valor sin modular es proporcional a la amplitud de la señal modulada. Esa es la definición en términos formales. Lo que yo quiero que ustedes terminen de entender es que el mensaje, en este caso, va a viajar en los cambios de fase. Y indirectamente también se va a notar en los cambios de frecuencia. Repito, en una PM el mensaje va a viajar en los cambios de fase que se va a producir en la portadora y que también se va a notar en los cambios de frecuencia. Ya para resumir, nosotros tenemos acá el mensaje en rojo y tenemos en verde la FM y en azul celeste la PM. Vemos que como la verde sí responde en forma lineal a los cambios de amplitud. Vemos como acá la amplitud máxima del mensaje es máximo y en este caso la frecuencia, la verde, la señal toma su frecuencia mayor ahí. Y en los mínimos la frecuencia de la verde, como vemos acá, es menor, es lo mínimo. No es así con la PM, que no responde a los cambios directos, sino va a responder a los cambios. Sí va a responder en este caso a los cruces por cero, como vemos acá. Acá va a tener sus valores máximos y acá va a tener sus valores mínimos en frecuencia. Para que usted tenga una comparativa de los dos. Bueno, esto es todo por este video. Espero que haya servido. De todas maneras, lo resolvemos en clase algunas dudas.